Reflexiones del Papa Francisco sobre el sistema financiero. El Impact Investing es una forma de inversión que se propone beneficiar a las comunidades locales y al medio ambiente y seguir además un rendimiento equitativo. El inversor que sigue este método, como ha explicado el pontífice, es consciente de la existencia de graves situaciones de inequidad, de profundas desigualdades sociales y de las penas condiciones de desventajas que afectan a las poblaciones enteras. Por eso, se dirige a instituciones financieras que utilicen recursos para promover el desarrollo económico y social de las poblaciones pobres, con fondos de inversión destinados a satisfacer sus necesidades básicas, ligadas a la agricultura, el acceso al agua, a la posibilidad de contar con viviendas decentes a precios accesibles, así como a servicios primarios para la salud y la educación. Esas inversiones quieren tener una repercusión social positiva en las poblaciones locales, lo que se traduce en la creación de puestos de trabajo, en accesos a la energía, a la instrucción y al incremento de la producción agropecuaria, mientras el inversor recibe beneficios más limitados respecto a otras formas de inversión. La lógica de estas formas innovadoras de intervención, ha apuntado Francisco, es la que reconoce el lazo original entre beneficio y solidaridad y la existencia de un círculo fecundo entre ganancia y don. La tarea de los cristianos es volver a descubrir, vivir y anunciar a todas esas unidades inapreciables y original entre beneficios y solidaridad. Es importante que la ética reencuentre su espacio en las finanzas y que los mercados se pongan al servicio de los intereses de los pueblos y del bien común de la humanidad. No podemos tolerar más, ha exclamado, que los mercados financieros gobiernen las suertes de los pueblos en vez de satisfacer sus necesidades y que unos pocos prosperen recurriendo a la especulación financiera, mientras muchos padecen las consecuencias. La innovación tecnológica ha aumentado la rapidez de las transacciones financieras, pero ese aumento tiene sentido si se demuestra capaz de mejorar la capacidad de servir al bien común. En particular, la especulación sobre los precios de los alimentos es un escándalo que acarrea graves consecuencias en el acceso a la comida de los pobres. Es urgente que los gobiernos del mundo entero se comprometan a poner a punto un marco internacional capaz de fomentar el mercado de la inversión con alta repercusión social para poder contrarrestar así la economía de la exclusión y del descarte. Reflexión del Padre Francisco, junio 14. Gracias. Ahora vas a hacerle comentario porque eso todo lo que me está sorprendiendo porque este programa, por supuesto, no es preparado. Pablo trae este editorial y precisamente la OEA esta semana, con el problema de los bonos buitres que tiene Argentina, se pronunció totalmente en contra del sistema financiero buitre internacional. Pablo, simplemente dar gracias a Dios porque cada vez me convenzo más de que este hombre ha roto los paradigmas de la figura de lo que es un papa y es una voz orientadora. Aquí el papa nada más y nada menos, así en un viandazo, si hacemos un resumen de lo que acabo de decir, es decir que es posible un sistema financiero no explotador, no buitre, sino al servicio de la promoción humana. Por eso decía el Papa que el capitalismo salvaje es salvaje y es malo, no porque el capital o el dinero sea malo, sino porque precisamente se usa para explotar y no para promover
En el capitalismo, el centro del capitalismo es el dinero propiamente dicho. Lo que el Papa está diciendo allí, que en el centro de una nueva economía que podríamos llamar cristiana, el centro de ese sistema financiero no puede seguir siendo el dinero. El centro tiene que ser el ser humano. El dinero, el capital debe de estar al servicio del ser humano, no al revés, como pasa en el capitalismo salvaje. De ahí está la necesidad que dice de crear, de poner una ética en el sistema financiero, en la finanza. Nosotros tenemos en ese sentido, eso es una línea inspirada precisamente en el Evangelio. Me llama poderosamente la atención la claridad que tiene el Papa en la propuesta, porque siempre estamos criticando el capitalismo, pero necesitamos el capital y el dinero hace falta, pero el problema es el uso que se le da y para qué se le da. Yo creo que ahí hay un resumen buenísimo sobre... Sí. Hay algo, como siempre, Dios lo dijo, Jesucristo lo dijo, no amarás a dos dioses a la vez, o sea, no puedes amar a Dios y amar al dinero. Amarás a uno y odiarás al otro. Y además, Johnny, perdón, eso viene como anillo al dedo en la situación comentario, actual que estamos viendo en Venezuela. La especulación respecto a esta situación con el anuncio del precio. Uno no sabe aquí cuánto es lo que le van a decir a uno. Uno le dice tantos bolívares, ni qué significa eso. De pronto... Bueno, esta semana tuvimos buenas noticias, Pablo. Bueno, tampoco no nos entristece, no nos pongamos tristes. Pongámonos alegres precisamente porque es lo que está diciendo el Papa, que el sistema financiero debe estar al servicio del pueblo. No lo vemos prácticamente en el mundo, pero en muchas partes sí la vemos, y ya se lo quiero explicar un poquito cómo lo vemos aquí en Venezuela. No amarás a dos dioses, o sea, amarás a uno y odiarás al otro. Si amas al dinero, seguramente amarás la especulación, seguramente serás de este tipo de personas que compra a 10 bolívares o compra a dólar preferencial y lo quiere vender a dólar libre y este tipo de cosas. Y entonces es lo que el Papa nos está haciendo ver. Esta semana por lo menos vemos cómo están hablando de que, fíjate cómo son las cosas, porque nos las presentan así poco a poco. Los pasajes se mantendrán con el precio del SICAD 1. Perfecto, si el pasaje se mantiene el precio del SICAD 1, el pasaje se va a mantener al precio que estaba. Pero también están diciendo a las empresas, a las aerolíneas, que tienen que presentar los tabuladores, porque los tabuladores aquí en Venezuela estaban elevados. Cuando un pasaje aquí costaba $2.500, en otros países costaba $1.350, o sea, no lo subían al doble. Ahora ellos tienen que presentar los tabuladores porque se está evitando la especulación para que la gente pueda viajar. Entonces yo le digo, no lo vean tan malo, todo lo contrario. Si antes costaba 50, entonces puede que ahora un pasaje nos cueste 25, pero vamos a esperar los resultados. Pero el sistema financiero, lo que está pidiendo el Papa precisamente, es que esté al servicio de los más necesitados, que esté al servicio del pueblo, porque si cuando está al servicio del pueblo nos va a traer beneficio y solidaridad, pero cuando está al servicio precisamente de los fondos buitres, de los especuladores, entonces nos trae mayor pobreza. Por eso es que yo siempre parto de que en nuestro país no deberíamos de cambiar las regulaciones estrictas por los controles, pero controles bien estrictos. ¿Por qué? Porque el control te permite que un producto deba aumentar cuando debe aumentar y se deba mantener en el precio cuando se va a mantener. En cambio, la regulación te mantiene el producto en un precio, entonces resulta que se olvidan de ese producto y más nunca hacen una reunión, entonces el producto desaparece porque la persona no lo va a fabricar porque va a perder. Entonces es bueno los controles y evitar un poco la regulación. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Fíjate que ahorita, esta semana, por eso estuvo bueno, cuando el Papa escribió esto, fíjate que el Papa está siendo tan profético cuando escribe esto, que yo supongo que él no sabía lo que iba a pasar ahorita en Argentina con los fondos buitres. ¿Por qué? Porque se reunieron todos los países de la Organización de Estados Americanos y se le planteó lo siguiente: si dejan que esto pase con Argentina, señores, eso va a pasar con todos nosotros, con todos los países. Entonces tenemos que unirnos para salir adelante, independientemente de la diferencia que podamos tener. La Organización de Estados Americanos, o sea, se dan cuenta que precisamente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, cuando vienen y dan estas declaraciones que quieren acabar con los pobres, sabemos que quieren es matarlos, porque no quieren otra cosa. Y entonces verdaderamente vemos una luz al final del túnel, que vemos cómo los países, por algo en común, nos estamos uniendo para luchar
contra el sistema financiero capitalista salvaje. Sí, fíjate, yo lo veo de esta manera. Estamos ante el mercado de capitales. El mercado de capitales son personas, emporios, que se han apropiado de ese mundo. Entonces, soltar ese poder, mira, eso no se va a dar. Yo siento que la forma como lo está haciendo Francisco es denunciar y tomar conciencia en cada uno de los pueblos de que no es el que tiene el poder monetario, sino que debe ser para el servicio. Y en la medida que todos tomemos conciencia de eso y que denunciemos y que no estemos de acuerdo con ese juego de la moneda en que sube el valor, baja, sino que lo denunciemos como tal, entonces podemos ver una respuesta, porque ¿cómo se va a luchar con este mundo que es justamente el sistema financiero mundial, que ya de por sí, ya su norte es el dinero? Entonces, sabemos que el dinero es necesario, pero es que justamente el dinero se hizo para poder apoderarse y apropiarse de aquellos que no tenían, ¿no? Es un juego monetario. Macabro. Que macabro, tú lo acabas de decir. Entonces, la única forma es tomar conciencia, con la conciencia de un pueblo que despierte y que luche y diga, mira, en lo sencillo, en la bodega, decir que no, pero ¿quién se atreve porque yo lo conozco, porque es mi amigo? Entonces, ¿cuántas veces ha sucedido eso? Entonces, si nosotros no comenzamos en lo pequeño, entonces esto se queda en utopía, en un sueño, es una denuncia, pero ¿cómo se hace realidad? Claro, yo creo que es importante también que, bueno, el Papa en este momento nos orienta a nivel económico, ¿no? Pero también tanto Benedicto XVI como el actual Papa Francisco están jugando un papel totalmente distinto de lo que era el papado antes, ¿no? Y yo quiero dirigir este mensaje no solamente a los hermanos, decía Johnny, y recordaba que precisamente nos dieron el reconocimiento del programa porque es un programa ecuménico, ¿no? Cuando hablamos de la figura del Papa actual, es la que tantos hermanos de nuestra iglesia, que se llama católica, pero es que vamos a llamarnos ahora en adelante una iglesia cristiana. Los cristianos debemos de ser católicos porque católico significa universal, que no haya discriminación con nadie, que seamos capaces de ver al hermano en el que piensa distinto o el que se congrega en una denominación distinta a la nuestra. Por eso, y la iglesia cristiana debe de ser católica porque es universal y también debe ser evangélica porque se apoya en el testimonio de los apóstoles del evangelio, y tiene que ser adventista porque nosotros esperamos la segunda venida de Cristo. Si la iglesia cristiana tiene todas estas características que a través de la historia nos han descuartizado, y uno agarra un adjetivo de lo que sea la iglesia cristiana, nosotros los católicos y los evangélicos, entonces ya no se llaman católicos y nosotros los católicos nos llamamos evangélicos, y la idea es que si somos cristianos tenemos que ser católicos, evangélicos, adventistas juntos, ¿no? Y fíjense lo que dice el Papa aquí, ¿no? Que es muy interesante, ¿no? Hablando de los medios de comunicación, en la jornada de los medios de comunicación, no se ofrece un testimonio cristiano bombardeando mensajes religiosos, sino con la voluntad de donarse a los demás a través de la disponibilidad para responder pacientemente y con respeto a sus preguntas y a sus dudas en el camino de búsqueda de la verdad y del sentido de la existencia humana en todos los aspectos económicos, sociales. Pero aquí dice el Papa, precisamente haciendo una reflexión sobre los discípulos de Emaús, dialogar significa estar convencido de que el otro tiene algo bueno que decir, acoger su punto de vista, sus propuestas. Dialogar no significa renunciar a las propias ideas y tradiciones, sino a la pretensión de que sean únicas y absolutas. Por eso es que nuestra línea es ecuménica, porque la iglesia cristiana es ecuménica, no rechaza a los demás que piensen distinto, sino se enriquece con las diferencias de los demás. Eso es importantísimo, y yo creo que el Papa, y cuando hablo del Papa hablo de todos los ministros, pastores
presbíteros, sacerdotes, como nos han llamado, diáconos, todos los ministros de la iglesia, no importa de qué denominación, tienen el mismo papel que tiene el Papa. El Papa, y como Pedro, se le encargó de guiar a la iglesia, de cuidar de que la iglesia de Cristo, porque la iglesia no es de ninguna denominación sino de Cristo, siguiera los caminos que Cristo dijo en su evangelio. Entonces el rol, una de las funciones más importantes, en este caso del Papa o de cualquier dirigente religioso, es cuidar para que esa porción del pueblo de Dios que se nos ha encargado para guiar no se desvíe de la doctrina original. Que ha habido líderes, papas incluso, y obispos y pastores que han utilizado esto para provecho propio y en vez de cuidar de que la iglesia no se desvíe, la han desviado ellos. Eso es otra cosa, eso es un pecado en la historia. Pero el rol que nosotros tenemos que tener como dirigentes, hablando del Papa y de nosotros los que estamos también haciendo esta función, es guiar a la iglesia, enseñar. Esa es otra de nuestras funciones. La doctrina de Cristo, no enseñar la doctrina nuestra ni la filosofía nuestra, que todo lo que nosotros enfoquemos, y ahí está claro cuando el Papa habla ahí de economía, lo que tiene por detrás es el Evangelio. Amén. Esos son los criterios que a él lo mueven a hacer esas declaraciones. Por eso las sentimos, como decíamos al principio, los que creemos en la palabra la sentimos con gozo. Los poderosos que están explotando la tienen rabia y entonces empiezan a acusar que el Papa es comunista y todas esas cosas, ¿no? Es nazi. Exactamente, o nazi o cualquier otra denominación. Y también es la función de santificar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la responsabilidad de buscar los medios para que el pueblo de Dios, a través de la vivencia de la doctrina de Cristo que debemos enseñar, se santifique viviendo y compartiendo como hermanos los unos a los otros, no solamente ideas, sino también bienes materiales, afectos, como decíamos antes de empezar el programa, y todos unos elementos que nos identifican como cristianos. ¿Quiénes son cristianos? Los que aprenden a amarse los unos a los otros, respetarse y enriquecerse mutuamente, buscando la felicidad de unos de otros, no importa la denominación ni la congregación donde están. O como dice la canción, nuestra fe no puede descansar. Amén. Hasta desterrar del continente el hambre, la tortura, la miseria y el terror. Ese es el mandamiento del amor. Amén. Y a eso es lo que nos llama Cristo, a que todos los cristianos, no importa de la denominación que sea, nos unamos para lograr desterrar del continente todas esas injusticias y luchar para que el reino de Dios se mantenga. Mientras estemos divididos y discutiendo de cosas filosóficas, el enemigo sigue actuando y sigue yendo en contra de los más pobres y humildes. Así que es hora ya de terminar de unir los cristianos y romper las barreras que hasta ahora nos han separado. Y esa es la función que tiene el Papa, concretamente Francisco, de llamar a todos los cristianos, porque el mensaje de él no solamente va a los católicos romanos, sino a todos los cristianos de buena voluntad, que podamos ver en él un factor de unidad en Cristo Jesús. Ok, Amén. como decía la semana pasada el Evangelio, el mal llegará, pero no prevalecerá. Eso es bien importante. Bueno, llegamos ya a la parte final del Espérate programa. que todavía nos faltan unos minuticos. Yo tengo el control aquí. El control no tiene un en la cámara que me están haciendo más señas que un No. aviador. Tenemos 45 minutos y estos son 50. Yo tengo control aquí. Ay, mira. Fíjense ustedes, hay una cosa muy importante. Primero, que este fin de semana hay una colecta especial en todas las iglesias católicas que se llama el óbolo de San Pedro. Esta es la única colecta que en la iglesia se debería hacer en todas las iglesias cristianas, dicho sea de paso, que fue el compromiso que Pablo tuvo con Pedro cuando Pedro le pidió que Pablo ganó aquel primer concilio. Ganó porque fue una discusión fuerte y Pablo le dijo a Pedro que él estaba equivocado y Pedro, siendo la gran autoridad, tuvo que aceptar humildemente que Pablo tenía razón. Y entonces Pedro lo único que le dijo: acuérdate de nuestros pobres, porque la iglesia de Jerusalén era la iglesia más pobre. Y Pablo le prometió que una vez al año él le iba a mandar el óbolo, es decir, la ofrenda de las iglesias paganas.
Entonces, este es el sentido importantísimo bíblico que tiene precisamente esta colecta. Y hoy es el día de la independencia de Venezuela. Sí, señor. Entonces, ¿qué tiene que ver este tema con la independencia de Venezuela? Bueno, precisamente de que nosotros tenemos que seguir luchando para seguir siendo independientes, porque ya somos independientes de España, somos independientes de los Estados Unidos, en parte porque todavía el dólar nos controla la economía, pero hay muchas cosas que todavía estamos dependiendo de los vicios, de una pila de la corrupción, del egoísmo, de cuántas cosas nosotros necesitamos independizarnos. Por eso es que, como decíamos la semana pasada, la crítica constructiva es liberadora y nos hace verdaderamente independientes. El día que nosotros en Venezuela, en ningún lugar, no podemos hacer críticos, nos consideran porque criticamos traidores y esas cosas, eso es una cosa absurda. Esa situación tenemos que romperla. De hecho, aquí no se puede limitar. Y aquí estamos en unos medios de comunicación donde tenemos el derecho de, con libertad, decir lo que pensamos, respetando los derechos de los demás. Y la crítica, siempre y cuando que sea constructiva, es decir, para purificar nuestro proceso revolucionario, nunca va a ser contrarrevolucionaria. Me parece que eso es importante, no perder esta dimensión, porque en el momento en que nosotros perdamos esta actitud crítica constructiva, tanto a nivel político como a nivel económico y religioso, nosotros estamos perdiendo nuestra independencia. Y eso es importante, porque Venezuela es independiente cuando los venezolanos y venezolanas somos independientes, y tenemos que hacerlo profundamente. Y yo, para terminar, quiero invitar hoy, a partir de las 9 de la mañana, vamos a tener un taller sobre el sacramento de la Eucaristía, que precisamente un día como hoy se consagra a Venezuela al Santísimo Sacramento. Amén. ¿Y qué significa eso? Que el Santísimo Sacramento está diciendo un Dios que se hace pan para que nos los comamos y tengamos vida. Alguien que se da, como decía el Papa ahí en una manifestación, en vez de estar bombardeándonos religiosamente, lo que hay es que tener una disposición de darnos al servicio de los demás para que las cosas mejoren. Bueno, Venezuela cumple su misión de ser consagrada al Santísimo Sacramento cuando pone toda su riqueza, su petróleo y todo lo que tenemos, porque lo más valioso de Venezuela somos nosotros los venezolanos, al servicio de los demás pueblos, para buscar y ser solidario, como tú lo decías, Johnny, con Argentina en este momento, porque la causa de unos es la causa de todos. Esta inspiración de nuestro hermano Hugo, que sigue inspirándonos de allá de la presencia del Señor, de que nuestra patria esté al servicio de la patria grande y que nuestras riquezas no sean egoístamente, como lo dicen algunos elementos, que los nada más que para los venezolanos. No, Dios nos dio riqueza para saberla compartir y dar a los demás. En ese momento estamos consagrados al Santísimo Sacramento. Amén. Amén. Y una pregunta Señor, que no puedo pasar por alto, Pablo, porque Venezuela hoy está cumpliendo años de ser consagrada al Santísimo Sacramento. ¿Solo Venezuela fue consagrada o todos los países han sido consagrados? El mundo se ha pero consagrado? Oficialmente Venezuela lo hicieron. Deberían de consagrarse todos los países. Este es el ejemplo que Caracas dio y que tienen que imitar los demás países. Por eso es que aquí en Venezuela es donde conviven todas las religiones del mundo sin necesidad de... Podemos reunirnos ecuménicamente con quien sea, rabino, musulmán, judío, cristiano católico, cristiano evangélico, no hay problema. Nosotros solamente seguimos a Cristo. Y cuando nosotros seguimos a Cristo, todos somos cristianos. Amén. Bueno, Pablo, no sé, tenemos un mensajito que nos enviaron. Sí, hay un mensajito aquí de nuestra hermana Alejandra Mambel, una hermana querida. Bueno. Dios te bendiga, mi hermana, por estar ahí. Amado Dios, te doy gracias por este día, por el amor, por la esperanza y por la vida de quien está leyendo y escuchando este mensaje, por quien te pido les des full bendiciones. Amén. Feliz día también a ti, hermana. Gracias por tu mensaje, que lo estamos sacando en vivo por radio y por televisión, para que Dios bendiga este día y toda la semana. Amén. Una despedida ahora sí. Bueno, agradeciendo al Señor una vez más este momento tan maravilloso de poder compartir, llenarnos con su palabra y poder ser también instrumentos para que aquellos que nos están escuchando, nos estén viendo, puedan también recibir esa gracia, Johnny. Bueno, ya ahora sí llegamos al final.
Gracias a Rafael Fernández y a Manuel Maldonado en los controles de Radio Macarao, a Jesús Blanco y Nelson Suárez en los controles, en la dirección de TV Caricuao. Gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, a ti, Pablo, Rosa Mireya, al Espíritu Santo, productor de este programa, que siempre nos inspira para seguir llegando a ustedes, para nunca tener ese yugo pesado, sino ese yugo y esa carga muy ligera, para seguir viniendo a la radio, llevándole las palabras a todos ustedes. Pablo, para la bendición. Y que seamos Eucaristía del Señor, para que todo el que tenga hambre venga y coma, y poder nosotros compartir lo que el Señor nos da con tanta generosidad. Que la bendición del Señor nos una por encima de cualquier otra diferencia, para que seamos una sola iglesia en Cristo Jesús. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo bendiga a nuestro hermano Francisco y a todos los hermanos que están frente a las porciones de cada iglesia, para que seamos fieles al único Dios y Señor, al Dios vivo, al Dios manso y humilde de corazón. Feliz semana y sigan con la programación de Radio Macarao y de TV Caricuao, las mejores emisoras, porque son las verdaderas que nos representan, para que nosotros sigamos en la semana pensando y reflexionando sobre estas ideas. Amén. Nos vemos el próximo sábado, como siempre, a la misma hora, y los domingos y cualquier otro día que este programa salga al aire. ¡Feliz semana! Cristo al servicio de quién, preguntaba Jaime Obrero, preguntaba Jaime Obrero.